Primero que todo quería darles las gracias por la invitación a compartir con ustedes, invitarlos a que entremos en un diálogo. Disculpen porque he tenido problemas con el sonido, no sé por alguna cosa con Teams, la programación de Teams, entonces me va a tocar utilizar el micrófono así muy cerca a la boca. Pero es parte de todo este proceso de relacionamiento entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial y parte de lo que quisiera hablar con ustedes hoy. Hoy he querido llamarlo superhumano porque prácticamente cuando uno mira qué es lo que le están requiriendo a uno las empresas, parece que tuviera que tener uno unas habilidades y unas cualidades, casi como los personajes de Marvel y todos estos cómics, donde cada vez nos piden que tenemos que tener mejores habilidades, mejores capacidades para poder desenvolvernos en el contexto en el que estamos. Por eso quiero comenzar con esta máxima de Darwin que dice que no sobrevive ni el más grande ni el más inteligente, sino aquel que evoluciona. Y esta máxima se aplica tanto a las personas, a las empresas, a los países, a todos los seres vivientes y a todos los organismos dinámicos que tenemos en nuestra vida. Y esto quiero dejarlo en el sentido para que todos comiencen a pensar qué tanto estamos evolucionando nosotros como seres humanos, como sociedad, como organizaciones. Lo primero es un mundo hiperglobalizado. O sea, estamos totalmente globalizados, estamos en una línea donde todos nos hemos empezado a dar cuenta que somos más interdependientes de lo que nosotros pensábamos. Estamos en sociedades multi, inter y transculturales. Es decir, antiguamente estábamos en sociedades que podíamos llamar pluri y multiculturales, pero ahora tenemos un tipo de contacto mucho más fuerte intercultural y aún más transcultural. Nunca antes en la humanidad tuvimos la cantidad de entornos generacionales o tener un entorno multigeneracional como el que tenemos, desde los builders, los baby boomers, la generación X, la generación Y, la generación Z y la generación ahora que llamamos alfa, que es la más reciente. Y ese entorno multigeneracional es un entorno que tiene una serie de características caracterizadas, valga la redundancia, por tipos de actitudes frente al empleo, frente a la autoridad, frente a la organización, frente a todo el tema de qué significa vivir. Y cada una de estas generaciones está cada vez en condiciones diferentes de asumir la realidad en la cual está y en el contexto en el que está. Una realidad, una nueva realidad megatecnológica, no solo tecnológica, sino megatecnológica. Aquí les coloqué esta diapositiva donde Huawei predice 10 megatendencias que va a haber en el 2025. Y fíjense que habla ya de un 14% de vida robótica en las casas, un 10% de incremento de la supervista, quiere decir la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad aumentada, ya jugando un papel fundamental dentro del hogar. Más del 90% vamos a utilizar buscadores e inteligencias de asistencia artificial, o sea, inteligencia artificial, asistentes personales. Vamos a tener transporte inteligente, un promedio de 103 robots por cada 10.000 empleados en una empresa, 97% más de información, de manejo de información de Big Data, un cambio sustancial en temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación de normas digitales. Fíjense que vamos a pasar a manejar ya una cifra de 180 CIVI, es decir, para que hagan tengan una idea, cuando hablamos de un CIVI, estamos hablando de 1 billón de gigabytes, es decir, que a la velocidad que estamos aumentando, vamos a tener un manejo de más de 180 CIVI. Y si un CIVI eso equivale a 1 billón de gigabytes, imagínense de qué es lo que estamos hablando. Pero esto que aparece como si fuera ciencia ficción, realmente no es ciencia ficción. Aquí ustedes ven, este es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es el jefe de ingeniería de Google, quien también es fundador de una universidad que algunos de ustedes seguramente habrán oído nombrar, que se llama Singularity University. Adicionalmente, tiene una característica Kurzweil. En los años 90, Ray Kurzweil hizo unas 147 predicciones, no adivinación, sino predicciones, sobre qué iba a haber hacia el año 2000. De esas 147 predicciones, tuvo una efectividad del 86%. Es decir, 115 fueron correctas, totalmente acertadas, 12
fueron esencialmente correctas. Quiere decir que se descachó por 1 o 2 años entre lo que dijo. ¿Qué cosas planteaba Kurzweil en los 90 en esa época parecía que era imposible? Uno, que cada persona iba a tener hasta 2 o 3 celulares, que íbamos a tener la posibilidad de tomar fotos con los celulares, que íbamos a poder comunicarnos por aplicaciones como WhatsApp, Facebook, que íbamos a tener redes inteligentes para comunicarnos, que la robótica se iba a desarrollar y que, por ejemplo, iba a haber operaciones de córnea con rayos láser. Ese fue gran parte del aumento de la realidad en la cual se estaba moviendo. Lo interesante es que Ray Kurzweil hace 2 años más o menos planteó que iba a haber al 2030. Y quiero que ustedes miren aquí a esta persona que no se equivocó porque no era adivinando, sino era simplemente diciendo cuándo Google y las grandes empresas iban a poder tener los avances tecnológicos listos para aplicarlo, lo hizo. Y miremos esta frase que es la que a mí me gustaría llamar la atención en ustedes. Dice, vamos a enviar nanorobots al cerebro a través de capilares que proporcionarán una realidad virtual de inmersión total desde el sistema nervioso y conectarán nuestra neocorteza a la nube. Al igual que la forma en que podemos expandir de forma inalámbrica la potencia de nuestros teléfonos inteligentes 10.000 veces en la nube hoy, podemos expandir nuestra neocorteza en la nube. ¿Qué quiere decir esto en palabras cristianas? A través de nanorobots que se van por el sistema sanguíneo, vamos a conectar nuestro cerebro a la nube. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y esto que aparentemente parece ciencia ficción, vamos a ver que no es tanto. Uno, vamos a tener comunicación cerebro-cerebro. La generación de un sistema inmune extendido, que ustedes ya han visto que ya se comenzó a hablar de las células T, es decir, células que pueden empezar a ser, son artificiales y que comienzan a atacar a las enfermedades, pero que a futuro van a poder comunicarse entre ellas de forma inalámbrica y van a poder ayudar a curar a la persona. Lograr una inteligencia escalable, memorias ampliadas, es decir, vamos a poder almacenar nuestros recuerdos en la nube, tener la capacidad de saber cualquier cosa, porque si vamos a estar conectados desde nuestro cerebro a internet, no vamos a necesitar ni del teléfono, ni del computador, ni de nada para conectarnos a las nubes. Vivir en un mundo virtual, es decir, vamos a pasar de percibir el mundo a partir de nuestros órganos sensoriales actuales, ojos, oídos o tacto, a partir de una realidad virtual aumentada, que ustedes ya lo están pudiendo ver. Un ejemplo claro de eso sería lo que ustedes ven ahora en las películas cuando una persona se coloca unos lentes y comienza a manejar archivos en el aire. A eso se refiere. Dispositivos de estimulación de corriente directa transcraneal que proporcionan baja corriente a regiones específicas del cerebro. Es decir, estimulación de corriente directa transcraneal, que es una especie de doping al cerebro para tener mejores habilidades. Esto ya lo utilizan con futbolistas, corredores de Fórmula 1, con cierto tipo de profesionales. Pero sobre todo lo que ha venido avanzando muchísimo más y que ustedes ven es la maquinaria molecular, lo que se llaman los sistemas CRISPR-Cas9, que son todos estos sistemas que están empezando a permitirnos editar nuestro propio genoma. Y es lo que hizo un médico chino hace 2 años cuando ya comenzó a manipular el ADN de dos gemelas. Fíjense que aparentemente esto que estoy diciendo suena como a ciencia ficción, pero vamos a mirar que no. Ya el Foro Económico Mundial y a través de su presidente Ray Kurzweil, pues nos planteó que estábamos en la cuarta revolución industrial, caracterizada por el Big Data, la nube, la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada, etcétera. Pero miren algunas noticias que están aquí en el periódico y que salieron del periódico, y aquí ustedes encuentran la fecha en que salió el periódico, para que vean que esto que aparentemente suena a ciencia ficción es más real de lo que estamos viviendo. Esta es una noticia que apareció en El Espectador, donde decía, Google anuncia que logró la supremacía cuántica con un computador cuántico. La empresa ha logrado que un computador cuántico realice en tan solo 3 minutos y 20 segundos un cálculo que le tomaría a la supercomputadora más avanzada del mundo alrededor de 10.000 años. ¿Qué quiere decir? Que una computadora cuántica, que es esta que ustedes ven aquí, realizó en 3 minutos y 20 segundos lo que la computadora más fuerte de modelo binario que utilizamos nosotros actualmente tardaría 10.000 años. Es decir, la supremacía cuántica que pensábamos que estas computadoras cuánticas iban a lograr hacer este tipo de cálculos dentro de 10 años, se adelantó 12 años. Ya lo estamos haciendo. Y la imagen que ustedes ven abajo es un prototipo que presentó IBM de lo que sería una computadora cuántica casera. Es decir, ya estamos empezando a mirar hacia dónde vamos con esto.
Esta es otra que es muy famosa. Facebook compra una startup dedicada al control de computadoras desde el cerebro. La empresa se llama Control Labs y desarrolla una tecnología que podría permitirle al usuario manipular un dispositivo. Ustedes vieron una noticia parecida a esta, fue la que lanzó Elon Musk hace 15 días cuando anunció que ya los chips que se habían conectado en los cerebros de los cerdos estaba funcionando y se estaba pudiendo hacer un seguimiento a las conexiones neuronales de los cerdos a través del cerebro. Eso es un poco lo que Ray Kurzweil estaba hablando que vamos a poder hacer para conectarnos. Pero también estamos empezando a mirar que ha venido presentándose unos cambios significativos en cuanto a lo que va a ser las nuevas empresas. Este es el ejemplo de un chico de 16 años que se ganó el campeonato de Fortnite, se ganó 3 millones de dólares. Quiero comenzar planteándolo ustedes. Pues que hemos cambiado nuestro modelo relacional y eso va a implicar una transformación en los profesionales del siglo XXI. En los años 80 era propagar, en los años 90 era retroalimentar y en el siglo XXI es participar. Y parte de eso es lo que estamos haciendo en esta actividad académica. Cambios en el modelo relacional también van a afectar la forma como nosotros nos desempeñamos en nuestras profesiones. Y ese cambio en el modelo relacional también trajo un cambio en la transformación del modelo de interacción y diálogo. Es decir, ya tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten interactuar de muchísimas formas, como hace 20 o 30 años no lo podíamos hacer. Temas como el Internet y a través del Internet, pues todo lo que tenemos en Facebook, WhatsApp, Twitter y todas las aplicaciones que estamos viendo ahora que nosotros estamos manejando. Y esto también implicó un cambio en el lenguaje y vamos a mirar que el ejercicio de nuestra profesión está ligado precisamente a 3 temas fundamentales que vamos a ver más adelante. Pero el lenguaje visual también es un nuevo lenguaje, que a algunos de nosotros se nos dificulta entender qué significa algún emoticón, no quiere decir que sea un lenguaje, pero ya podemos nosotros sostener una conversación con solo emoticones. Entonces, fíjense que también hemos empezado a mirar que hemos tenido una transformación en cuanto a lo que tenemos nosotros como emociones, sensaciones, sentimientos, percepciones, cualidades, habilidades, inteligencias. Y hemos tenido un cambio fundamental en todo lo que tiene que ver con el concepto de inteligencia. Y miren, este es un proyecto que maneja la Universidad de Harvard con la Universidad de California, que se llama el Human Connectome Project. Este es un proyecto que lo que está haciendo es revisar la compilación neuronal, de información neuronal que hay. Es mirar cómo funcionan esas interfaces de conexiones neuronales cuando una persona se relaciona, cuando una persona aprende o cuando relaciona una tarea. Esta es una imagen real de una neurona, para que vayan ustedes mirando en lo que vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar a ustedes? Que a raíz de los avances en las ciencias y en las neurociencias, comenzamos a ser más conscientes del papel que están jugando nuestros neurotransmisores en todo el proceso de desarrollo cognitivo y en especial de relacionamiento que tenemos con otras personas. Esto que aparentemente es simple y obvio, no lo tenemos tan obvio. Y vamos a mirar por qué. Fíjense que los neurotransmisores lo que generalmente hacen es que produzcamos adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, ácido aminogamobutírico, acetilcolina, glutamato o endorfinas. Dependiendo de cómo ustedes estén y de lo que yo esté diciendo y del contexto en el que ustedes estén, ustedes están recibiendo una serie de información que va a generar en ustedes la producción de endorfinas, de adrenalina, de noradrenalina, de ácido aminogamobutírico, etcétera. Esto es parte de lo que está transformando ahora la neuropedagogía. Es decir, ya estamos viendo que los ambientes juegan un papel fundamental, la luz juega un papel fundamental, la comida juega un papel fundamental, todo lo que nosotros estamos haciendo lo va. Y fíjense que ya desde el 83, algo que comenzó a cambiar fue el concepto de inteligencia. Ya el inteligente no es aquel que sabe muchísimas cosas, sino que la inteligencia, como lo planteaba Gardner, es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Cuando decimos valiosos, fíjense que el valor puede ser relativo, porque ahorita, por ejemplo, algo que vimos es que un chico se ganó 3 millones de dólares por jugar un juego de video. El producto que están vendiendo es un juego de video y los juegos de video generan ahora mucho más dinero que la producción de alimentos como nosotros lo estamos planteando. Entonces, la inteligencia ya no simplemente es que sepamos mucho, sino que sepamos resolver productos. Entonces, temas como el cociente intelectual, que a muchos de nosotros, por lo menos quienes ya superamos los 50, nos los midieron para ver si teníamos un coeficiente parecido al de Einstein, y entonces si lo teníamos en 280 o más éramos genios, si lo teníamos de ahí para abajo, pues iban sabiendo qué tan inteligente era
aprendiéramos. Por supuesto, cuando mi mamá salió de llevarme cuando niño pequeño a ese examen, mi papá nos esperaba con ansias el resultado y pues la verdad fue que mi mamá le dijo, mi hijo, si acaso abogado y eso. O sea, el coeficiente intelectual ya no es necesariamente una única medida para que nosotros miremos qué tan inteligentes somos. Y fíjense que ahora apareció un concepto interesante que estamos midiendo en las empresas de selección de talento humano, la inteligencia adaptativa, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a un contexto cambiante, a un concierto impredecible. Y fíjense que aquí ya nosotros nos están midiendo, por ejemplo, con el trabajo en casa, con el manejo de nuestras habilidades digitales, y más adelante hablaré un poquito de eso. Pero fíjense que a mí me llamó la atención esta, que también fue una noticia donde decía, en un futuro tipo Black Mirror, como el programa este norteamericano, los médicos prescribirán neuroestimuladores que permitirán que aumentemos nuestro coeficiente intelectual de manera artificial. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando de inteligencia adaptativa, pero también de que, pues como ya estamos conociendo cada vez más el cerebro y cómo funciona, pues si yo genero neuroestimuladores, eso me va a permitir generar ciertas capacidades. Y fíjense que aquí pues entonces viene el cambio que vamos viendo y que en los últimos años se ha presentado con el tema de que la inteligencia ya no es vista como algo unitario, sino que cada vez aglutina diferentes capacidades. Y es decir, el tema de las inteligencias múltiples, que ya no son solo 6, sino que ya van como en 15, y que estamos empezando a entender que no hay una sola inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias y que la forma como cada ser humano combina esas diferentes inteligencias es diferente y es única. Entonces, por eso hay personas que tienen más desarrollada la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica, la inteligencia musical, la visual espacial, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal. Y esto va a incidir muy fuerte en la transformación de lo que van a hacer ahora el profesional en esta época. Entonces, fíjense que ya comenzamos a hablar de inteligencia emocional y la inteligencia emocional íntimamente se relaciona con el tema de cómo funciona nuestro sistema límbico, cómo funciona nuestro cerebro, y esto supone que ya podemos empezar a exigirle a nuestros profesionales no solo que tengan una gran capacidad para desarrollar una tarea, sino que adicionalmente van a tener que tener otro tipo de componentes sobre los cuales la inteligencia emocional comienza a generar y adquirir cada vez un mayor posicionamiento en el entendido de las capacidades que yo tengo como persona, como ser humano y como profesional. Entonces, fíjense que la inteligencia emocional cada vez se posiciona mucho más en como el requisito necesario para que yo pueda tener un buen desempeño profesional. Y entonces fíjense que los 5 principios de la inteligencia emocional, que son obvios, para muchos de nosotros vamos a ver que nosotros no los manejamos tan fácil, ni siquiera muchas personas no son conscientes de que estamos utilizando esta inteligencia emocional cuando somos docentes, cuando somos profesores, pero también cuando somos médicos, cuando somos policías, como es el caso de lo que nos está sucediendo ahora y que tenemos que mirar cómo funciona precisamente ese control de las emociones. Entonces, conocer las propias emociones, manejar las emociones que nos motivan, conocer las emociones de los demás y establecer relaciones es fundamental ahora. Y fíjense que aquí entonces comenzamos a mirar que el tema de la autoconciencia, o sea, la capacidad de conocer y reconocer mis propias emociones es fundamental, la autorregulación, es decir, la capacidad de manejar las emociones, la motivación, o sea, qué me impulsa a mí a desarrollar una tarea o una empatía, donde la empatía no simplemente es por colocarse en los zapatos del otro. Aquí tenemos que pasar mucho más allá. La empatía no es solo colocarse en los zapatos del otro, sino tener la claridad de entender ¿qué sentiría yo si estuviera sintiendo lo que está sintiendo o viviendo la otra persona? Que es distinto. Es cómo estaría yo frente a esa situación. No solo decir qué lástima, pobrecito, se le murió la mamá, sino simplemente es como pensar, oiga, ¿cómo estaría yo si a mí fuera mi mamá la que se me hubiera muerto? Es distinto. Lo mismo las habilidades sociales. El tema de la inteligencia emocional aquí tiene un papel fundamental. Y miremoslo con el ejemplo de lo que nos acaba de suceder en varios países, donde personas que están ejerciendo una profesión muy difícil, como es la de ser policía, realmente está teniendo fallas en el desarrollo de la inteligencia emocional. O sea, ¿qué emoción tengo? La capacidad de manejar la emoción en una situación extrema y cómo yo genero esa habilidad social y esa empatía frente a otra persona. Por eso esto adquiere mucha importancia y no solo para ser policía,
sino para ser docente, para ser médico, para ser abogado, para ser ingeniero, para lo que yo sea. Y aquí viene un tema y es que generalmente nosotros sabemos qué es una emoción hasta que nos preguntan una emoción. Cuando yo hago esta charla en forma presencial, generalmente le pregunto a las personas qué es una emoción y la mayoría de las personas comienzan a dar algunas definiciones como emoción es un sentimiento, pero es muy difícil definir la emoción. Aquí por cuestión de tiempo voy a avanzar, pero me gustaría que todos tengamos en claro cuál es el concepto de emoción que yo estoy planteando aquí. Y entonces la emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. O sea que aquí lo primero que tenemos que tener en claro es que ya la emoción es una respuesta neuroquímica. La rabia, la ira, la risa, lo que tenemos, y es una respuesta neuroquímica y hormonal ante un determinado estímulo que nosotros estamos teniendo. Y si yo estuviera teniendo un muy mal lenguaje o hablara muy pasito o tuviéramos un problema de señal, la respuesta neuroquímica de ustedes sería tratar de irse, aburrirse y irse de la reunión. Pero entonces ahí viene la pregunta. Bueno, entonces estamos hablando de que la inteligencia emocional y para trabajar y para todo lo que yo voy a generar, tengo que tener en cuenta que es una emoción. Y vamos a mirar que igual que no tenemos en claro qué es una emoción, a veces se nos dificulta a nosotros tener en cuenta qué es un sentimiento. Y entonces muchas veces confundimos emoción con sentimiento. Cada uno piensa en este momento qué emoción está sintiendo y qué sentimiento está percibiendo. Y vamos a mirar que un sentimiento es similar a una emoción y está muy relacionado también con el sistema límbico. Pero además es el sentimiento, la emoción más la razón. Es decir, es la respuesta que yo tengo frente a una situación de acuerdo a una experiencia que yo ya tuve o a una experiencia que vi, perdón. Entonces, por eso el sentimiento es la emoción más la razón. Y fíjense que ahí, por eso ya comenzamos a entender que el sentimiento es una experiencia afectiva que es de carácter disposicional y dirigido a un objeto intencional. Es decir, es como yo comienzo a responder con emoción y con la razón a un determinado hecho. Ahora imagínense ustedes desde su profesión, cualquiera que sea la profesión que ustedes hagan. Entonces fíjense que tenemos emociones, sentimientos y también tenemos sensaciones, percepciones y estímulo. Y esto es fundamental que lo apliquemos en todas nuestras relaciones profesionales. Y esto es lo que se le pide al profesional y ahorita lo vamos a ver con mayor claridad. Pero fíjense que nosotros no somos conscientes cuando tenemos una comunicación por internet o en forma remota, de que también generamos emociones, pero también tenemos que generar sensaciones, percepciones y estímulo. Y aquí voy a dejar la presentación para que ustedes tengan qué es sensación, qué es percepción y qué es estímulo. Y fíjense que todo esto tiene que ver con la forma como nosotros generamos algo que es lo fundamental que hay ahora para el ejercicio de nuestras profesiones y sobre la cual se basa todos los nuevos ejercicios de selección de talento humano y sobre el cual se mide también la experiencia de la persona, la calidad de la persona en el ejercicio de, y vamos a mirar sus competencias y sus cualidades. Por eso hay tres cosas que hace el ser humano todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, si aparte de respirar, como decía un niño pequeño, toda nuestra actividad está permanente permeada por la interacción con otros, es decir, por nuestras relaciones con nosotros mismos y con el otro. Y las relaciones también dependen de la forma como nos comunicamos con nosotros mismos y con el otro. Y de esa comunicación y de esas relaciones surge la negociación, no el regateo, la negociación, es decir, el poder a través de lo que queremos, obtener lo que queremos y obtener y satisfacer nuestras necesidades y nuestros intereses. Por eso es tan importante ahora para los profesionales el tema de las relaciones interpersonales. Y no es que sea solo ahora, es que siempre lo ha sido, sino que ahora somos mucho más conscientes de que lo necesitamos. Por eso el proceso de establecer relaciones interpersonales e intrapersonales está en la forma como nosotros expresamos nuestras emociones, los sentimientos y cómo nos comunicamos, es decir, cómo expresamos las ideas. Y fíjense que esto implica que todo profesional ahora genere a través de una relación una conexión. Es decir, el secreto está en aprender a establecer relaciones que sean eficaces y permanentes. ¿Qué tipo de relaciones tenemos y qué tipo de conexiones tenemos? Hagamos lo que hagamos o estemos donde estemos, alguien quiere comunicarnos e influenciarnos, bien sea la familia, el trabajo, los medios, los mercados, los partidos políticos, los candidatos, la persona que nos está conquistando, nuestra pareja, todos. Promedio de entre 10.000 y 16.000 palabras por día. O sea, hablar es fácil. El problema es que las palabras que usemos, poder, que eso es lo más difícil, el poder que podamos hacer con eso. Por eso
secreto está en aprender a establecer relaciones que sean eficaces y permanentes. Y eso es una habilidad. Por eso se dice que toda relación es un éxito, porque en la medida en que nosotros nos relacionemos mejor con nuestro entorno, mejor va a ser la posibilidad de obtener lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos. Hay 4 componentes que son fundamentales en las relaciones. Lo que las personas ven, vínculos visuales. Es decir, la visión es el sentido más poderoso de la comunicación. Pero recuerden que nosotros vemos es con el cerebro, no con los ojos. Los ojos solo nos transmiten la imagen. Nosotros vemos de acuerdo a lo que el cerebro interpreta que nos está transmitiendo los ojos. Por eso nosotros recordamos entre el 85 y el 90% de lo que vemos y muy poco el 18% de lo que oímos. Y con solo una idea, con una visión, podemos mirar diferentes temas. Solo un cambio de un detalle, con la aplicación de muchos detalles, nos va a cambiar un concepto, una idea, una imagen o un planteamiento. Fíjense que también viene el tema de cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos percibimos y cómo nos vemos. Y esto es fundamental también porque ya no es simplemente lo que yo creo que soy, sino cómo realmente yo soy. Y esto implica como persona, como profesional. El otro vínculo fundamental es lo que las personas entienden y por eso para nuestros profesionales es fundamental entender que yo tengo que saber manejar los vínculos intelectuales que yo tengo. Dependiendo del vínculo intelectual que yo tenga, va a ser el éxito en lo que me relaciono. Un docente que no tiene en cuenta el vínculo intelectual, pues tiene que saber que puede que sepa mucho, pero que si no lo dice adecuadamente a sus interlocutores, sus alumnos no van a entender absolutamente nada. O como cuando vamos a veces donde el médico y nos explica con solo formas técnicas y de una forma donde uno no entiende absolutamente nada y uno al final sale y no tiene ni idea si está enfermo o no está enfermo. Lo que las personas sienten, porque igualmente en nuestras profesiones los vínculos emocionales son absolutamente fundamentales. Pero como lo dice esta máxima que está aquí de Bob Dylan, el cantante norteamericano de los años 70 que se ganó hace 2 años el Premio Nobel de Literatura por sus letras, dice, algunas personas sienten la lluvia, otras tan solo se mojan. O sea que fíjense que nosotros lo que las personas sienten también es absolutamente fundamental. Aquí vemos el caso de la frase de Ana Frank, a pesar de todo sigo pensando que la gente es buena, que a todo el mundo pues asombra en el sentido de que ya había muerto su familia en los hornos crematorios. Ella estaba en una de las peores condiciones que puede estar el ser humano y con todo eso seguía pensando que la gente es buena. Lo que las personas escuchan, fíjense que muchas veces yo puedo decir algo y las personas pueden escuchar o entender otra cosa distinta. Por eso es fundamental saber generar un vínculo de tal forma que las personas escuchen lo que estoy diciendo. Estas frases de Groucho Marx a mí me encantan porque precisamente juegan con eso. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. A mí las mujeres que solo se destacan por su físico no me dicen nada. De hecho, me dirigen la palabra. Pero fíjense que a medida que lo vamos entendiendo, dice, ay, mire, claro, tan chistoso. No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo no saldrás vivo de ella, de Lelutier. El problema de los colombianos es que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Aquí cada uno de ustedes, dependiendo de sus emociones, de sus sentimientos, de sus percepciones, están entendiendo y están escuchando de una u otra forma. Entonces, ¿qué afecta a nuestras relaciones? Lo que más afecta a las relaciones y lo que más afecta a las relaciones en los profesionales son temas como el miedo. ¿Y qué tipos de miedo? El miedo al fracaso, porque nos han enseñado a tenerle pánico al fracaso, como si el fracaso, todos no fracasáramos, todos vamos a tener fracasos de una u otra forma. Y el tema es cómo enfrentamos el fracaso. El miedo al rechazo es otra de las cosas. Mejor no digo esto, mejor no pregunto, mejor no intervengo, mejor no propongo porque qué tal que no les guste, qué tal que me digan, qué tal que... El miedo al ridículo, que este es de los peores. Y ustedes lo ven que por eso nuestros estudiantes cuando uno los dice que pasen al tablero o que pasen al frente o alguno de ustedes que por favor encienda la cámara para que podamos interactuar no con puntos, sino con imágenes. La gente dice, uy, no, ay, qué vergüenza, no, y qué van a decir, y hoy no me arreglé, y no, tenemos miedo al ridículo, miedo a la vergüenza. Eso es muy importante que comencemos a entender que el desarrollo de nuestra inteligencia emocional es fundamental para transformar nuestra capacidad profesional, es decir, tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, acentuar nuestra capacidad para trabajar en equipo, tolerar las presiones y frustraciones, participar y liderar
y convivir en un ambiente armónico y adoptar una actitud empática y social, que esto nos va a permitir mejorar sustancialmente en el trabajo. Por eso fíjense que, por ejemplo, aquí hay algunas características de un estudiante con un alto nivel de inteligencia emocional que se aplican también a un profesional. Es el saber qué emociones se experimentan y por qué vínculos hay entre sus sentimientos, entre lo que piensan, entre lo que hacen y lo que dicen. Conocen sus puntos fuertes y débiles, son reflexivos, aprenden de la experiencia, se muestran seguros de sí mismos, pueden expresar opiniones que despiertan rechazo, pero a pesar de eso se arriesgan y buscan plantearlo. Manejan bien los sentimientos impulsivos, las emociones perturbadoras, piensan con claridad. Entonces, fíjense que ahora, para ser emocionalmente inteligente en equipo, fíjense que hasta nos dan algunos tips, ¿no? Donde dice, mire, la economía ahora está impulsada por el trabajo en equipo, entonces usted tiene que generar una capacidad para poder trabajar en equipo y eso se lo da la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Y fíjense que ahora ya se habla de coeficiente intelectual colectivo. Es decir, ¿cuál es el coeficiente intelectual del grupo de personas, de las actitudes de las personas que estamos en eso? Y entonces nos miden la neuroafectividad, la neurociencia social, que ya nos comienza a mirar cómo funciona nuestro cerebro cuando interactúa en circuitos sociales, la desvinculación, el flujo emocional, la energía con la que trabajamos. No me voy a detener en eso, pero sí quiero mostrarles cómo el entorno comienza a irnos definiendo cosas. Fíjense que aquí hay dos temas que son fundamentales. El Banco Interamericano de Desarrollo está planteando lo que se ha llamado las habilidades 21. Y entonces dice, son las habilidades que se requieren para cumplir cualquier tipo de actividad o tarea. Y esto ha implicado que lo miremos en los desafíos que tenemos frente a lo que nos está generando el COVID. Y fíjense que estas habilidades 21 quiere decir que son habilidades transversales para la vida de las personas, que puede ser para toda disciplina, para toda tarea, para toda ocupación. Son conocidas como habilidades blancas, genéricas, transversales, etcétera, pero son competencias que se están exigiendo ahora, que se deben tener para poder desarrollar una determinada tarea y que se unen y se han sumado a las habilidades digitales. Y fíjense que cuando hablamos de habilidades digitales, o sea, ya no nos están pidiendo solo un tipo de habilidades y de cualidades y de competencias, sino que adicionalmente me están diciendo, bueno, cuáles son sus habilidades digitales y sus capacidades digitales. Y fíjense que aquí hay una, que estas son la ciudadanía digital. Y la ciudadanía digital nos está empezando a decir, queremos que ustedes comiencen a mirar cuál es su manejo de esas capacidades digitales. Control de la privacidad, pensamiento crítico, cuál es su huella digital, cuál es su empatía digital, cuál es su seguridad cibernética. Y miren que ahora me ha llamado la atención que esta semana me convocaron a 3 webinars que todos hablaban de seguridad cibernética en las organizaciones, pero también como persona, yo como tengo seguridad cibernética, detección y manejo del ciberacoso, administración del tiempo en la pantalla y lo que significa que yo sea un ciudadano digital. Y entonces aquí vemos lo que ha planteado Mercedes Mateo Díaz, la especialista líder en educación del BID, que son las habilidades 21 que debe tener cualquier profesional. Y comencemos a mirar qué es todo lo que más o menos hemos hablado ahorita. Empatía, inteligencia emocional, solidaridad, pensamiento crítico, autorregulación, adaptabilidad, comunicación, creatividad, compasión, las habilidades digitales, la resiliencia y la perseverancia. Estas son las habilidades que se están pidiendo que debe tener un profesional. Y aquí yo quiero que ustedes comiencen a mirar qué tal andamos en cada una de estas habilidades y qué tan conscientes somos que tenemos estas habilidades. Y miren las habilidades 21 que se están pidiendo ahora para algunos estudiantes, para los jóvenes, pero también se aplican para los profesionales. 1, flexibilidad y adaptabilidad. Autoconocimiento, autoconcepto, autoestima y gestión de las emociones. El optimismo realista, la automotivación, la energía y la autonomía, la resiliencia, la comunicación positiva eficaz, la escucha activa y la capacidad de diálogo, ciudadanía digital y conciencia cultural y social, la empatía, la asertividad, la curiosidad e imaginación, la gestión de la información, el pensamiento analítico y la capacidad de anticipación, el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la toma de decisiones, la iniciativa y espíritu emprendedor, el liderazgo y el trabajo en equipo, el aplicar y crear tecnología y la resolución de problemas. Estas son las habilidades que estamos requiriendo ahora. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que esperan generalmente del profesional? Que sean como avatar,
¿Se acuerdan que a través de la cual ellos se conectaban con el entorno y entonces podían entender el entorno, en dónde estaban, cómo se estaban sintiendo y se conectaban con el otro? Uno es eso, cómo ustedes se conectan con el entorno local, regional, nacional, todo tipo de entorno. Que sean como House, es decir, que resuelvan los problemas que otros no resuelven. Que sean como Yoda, es decir, que controlen la fuerza, la energía, y la energía ya vimos que es todo este desarrollo que estamos viendo de cómo funciona nuestro cerebro y cómo es a través de la energía y la energía que nosotros tenemos, cómo generamos empatía, relacionamiento, etcétera. Que sean como James Bond, prácticamente que sepamos de todo. Y entonces la última presentación que yo les diría es, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? Pues no hay fórmulas, no hay secretos, es ser profesionales en lo que somos, el tener la teoría del no, que es lo que más me gusta. La teoría del no, ¿en qué consiste? Esa la aprendí yo con algo muy sencillo. Yo tenía una chica en la universidad que me encantaba, pero era la hija del gerente general de la Coca-Cola para América Latina. Y pues yo era el típico estudiante promedio, o sea, plata para fotocopias, y ya por eso ya van a saber de qué era soy. Fotocopias y buceta, pero buceta, fotocopias de almuerzo no alcanzaba. Entonces nunca me atreví a decirle nada porque pues ella vivía en un entorno que era totalmente distinto al mío y yo tenía todos los traumas de un chico promedio de que no me sentía capaz de que me fuera a aceptar. Como 15 años después me la encontré y yo ya me había casado y ella me dijo, a mí tú me encantabas, tú me fascinabas, pero como usted era tan antipático y nunca me dijo nada, pues no pudimos, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo me pasó eso, no? Y el anillo no me salía, por supuesto. Entonces el tema ¿cuál es? ¿Qué tendría yo si yo le hubiera dicho a ella que me gustaba? Que me hubiera dicho que no, ya tenía el no asegurado. Luego, cualquier cosa que tuviera de ahí en adelante es ganancia. Cualquier cosa que me digan que no, ¿para qué paso este proyecto si me van a decir que no? Pues pásenlo. Ya sabe que le dijeron que no, así de que si le dicen que sí, ya es ganancia, o que si le dicen que van a buscar de otra forma cómo hacerlo, va a ser una ganancia. Entonces el no ya está asegurado. No hay una sola fórmula, no hay una sola forma de hacer las cosas. Y créanme que esa teoría del no funciona. Más de uno de mis alumnos me ha dicho, profe, utilicé la teoría del no y me funcionó. El más asombroso caso pasó hace algún tiempo con un estudiante que se presentó llevaba 2 años sin conseguir trabajo y se presentó a trabajar en la embajada británica. Y lo simpático era que dentro de los requisitos él tenía que ser 100% bilingüe, tener un muy buen nivel de inglés. Y él se presentó solo, sabiendo que ya le iban a decir que no, para saber qué tipo de preguntas hacía, para practicar la entrevista o algo. Cuando llegó, la persona que lo entrevistaba le dijo, oye, pero yo no veo aquí tu certificado de inglés. Y entonces le dijo, mire, la verdad es que tengo un nivel de inglés apenas del 50%. La señora lo comenzó a regañar y le dijo, no, me hizo perder el tiempo, es el colmo. Ahí decíamos dentro de los requisitos. Y él dijo, mire, es que ustedes decían que el cargo es para atender público en Colombia. Casi el 90% de los colombianos no hablamos inglés. Bien, yo atiendo muy bien público y los voy a tener que atender en español. Lo que tengo que hacer es mejorar mi inglés para poder hablar con ustedes. Él lo estaba diciendo simplemente para defenderse y él luego me decía que se iba a ir porque él ya sabía que lo iban a sacar. Pero el jefe de la señora que estaba ahí le dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces vamos a hacer una cosa. Te vamos a contratar, vamos a darte el contrato y una beca para que estudies inglés de 7 a 9. Entonces, fíjense cómo funciona esta realidad y en lo que nosotros estamos. Entonces, por eso, lo que les decía a ustedes, es bueno que miremos que la teoría del no funciona. No perdemos absolutamente nada. ¿Qué sí es lo importante? Que trabajemos algo que es fundamental, nuestra inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, créanme, yo soy abogado y ahora trabajo en negociación y enseño negociación y relaciones interpersonales. Y créanme que el secreto está en que no importa cuánto usted sepa, si usted sabe comunicarse, relacionarse, manejar sus emociones, sus sentimientos, si usted logra generar empatía, logra tener una mejor forma de comunicación, de relacionarse, va a tener el éxito asegurado. Pero si usted tiene muy grandes capacidades, una gran experiencia, una gran formación profesional, pero no sabe generar una buena empatía, un buen desarrollo emocional,
créame que no va a durar en el cargo. Y eso, en este momento, cada vez tengo más personas que tengo que asesorar por esa línea, por eso. Y eso es parte del proceso de transformación. Ustedes ven que por eso empresas como Hewlett Packard, Coca-Cola, hasta Open English, tienen director de la felicidad y trabajan el concepto de felicidad como algo fundamental, porque ahora las emociones, los sentimientos, las percepciones, lo que yo transmito está íntimamente ligado al éxito profesional y al éxito de una empresa. Y eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Fíjense que las habilidades 21 que de las que estamos hablando ahora y que les mostraba ahora y que son como los requisitos que se están pidiendo ahora para nuestros estudiantes, para las personas, para todos, es lo fundamental. Y bueno, eso era un poco lo que quería transmitirles hoy. Muchas gracias.